Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, el Santo Espíritu, el Consolador, a quien tú prometiste que nos enviarías para guiarnos a toda verdad. Te ruego y te suplico, Señor, que me des las palabras correctas, me des el tono de voz correcto, me des de tu sabiduría y de tu conocimiento y de tu entendimiento para poder hablarle a mis hermanos. Te suplico también por ellos para que abras su corazón y puedan de igual manera comprender tu mensaje en esta mañana. Y a la final todos juntos podamos darte honra, gloria y honor. Gracias por nuestras visitas que están aquí. Te suplico también por ellos, para que ellos puedan, Señor, al igual que yo, comprender el mensaje de esta mañana. Y así, mi Dios, todos juntos estemos unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo querer. Gracias, pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En esta mañana, apreciados hermanos, vamos a estudiar acerca de un evento que ocurrió en 1844. Un mensaje profético que estaba ocurriendo en 1844 y que el día miércoles tuvo su recordatorio, que fue un 22 de octubre. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 2, Jueces capítulo 2, y vamos a leer en la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, y leeremos en el versículo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ¿a quién? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo estaba esta generación, hermanos? Una generación, es decir, eran hijos de padres que no conocían a Jehová. Una generación que se había olvidado del Dios de sus padres. Una generación a la cual los padres no le habían hablado a sus hijos de lo que había ocurrido en el pasado. Una generación que decía conocer a Jehová, pero que en realidad no lo conocía. Miren lo que dice el versículo 11. Dice la Biblia: después los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? Hicieron lo malo. ¿Por qué es que ellos hicieron lo malo? Porque no conocían a Jehová.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales, a dioses ajenos. Versículo 12, miren lo que dice la Biblia. Dejaron a Jehová, el Dios de ¿qué? De sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y al adorar a estos dioses, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Y provocaron a ira a Jehová. Pregunta, ¿sabía el pueblo de Israel que no debería de adorar a otros dioses? ¿Dónde decía la Biblia que no debían de adorar a otros dioses? En los 10 mandamientos. Dice la Biblia, en el versículo 13, miren a dónde nos lleva el no tener conocimiento de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14. Dice la Biblia. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿A dónde nos lleva el no conocer a Jehová? Nos lleva a ni siquiera poder defender, uno, a Jehová, y dos, ni siquiera ellos poder defender lo que creen. Sigue diciendo la Biblia, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Versículo 17. Pero tampoco, ¿qué dice aquí? Oyeron a sus jueces. El Señor les envió a alguien para que les recordara cómo Dios los había guiado antes. ¿Sí o no? Sí. Pero le hicieron caso a los que Dios envió para recordarles cómo Dios los había guiado antes. No. Sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Hubo una generación que, ¿qué fue lo que hizo? Hubo una generación que sí obedeció a los mandamientos de Jehová. Pero sus hijos de ellos, otra generación, ¿qué ocurrió? No lo conocían y no obedecieron sus mandamientos. Ahora dice aquí, se apartaron, ¿qué dice aquí? Pronto del camino en que anduvieron sus padres. Versículo 19, dice la Biblia, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos,
y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así que habían dos generaciones. La primera, que sí conocía a Jehová y andaba en sus mandamientos. Mientras había otra generación que no conocía a Jehová, que eran los hijos de estos padres y que andaban tras dioses ajenos. Hoy la iglesia no conoce cómo Dios ha conducido a un pueblo que Él levantó de 1844. No conoce el pueblo, cómo Dios dirigió. Por eso nos dice que la mejor manera para conocer el camino de Jehová es recordar y buscar cómo Dios nos condujo en el pasado. Recordar cómo Dios sacó un pueblo en el pasado. Y en esta mañana vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a mirar nosotros a estos hermanos que espiritualmente podríamos considerarlos como jueces o, como decía la Biblia, nuestros padres que comenzaron esta obra. Y miren lo que nos va a decir la mensajera del Señor en el panfleto número 20, párrafo 14, del año 1905, para que comprendamos estos 15 eventos que comenzaron ¿en qué año? Nosotros siempre hablamos de un solo evento. ¿Cuál es el evento que siempre hablamos? Del juicio investigador. Pero ¿será que solamente ocurrió un evento en 1844? Vamos a mirar que ocurrieron por lo menos 15 eventos, los cuales necesitamos recordar. Pero miren lo que nos dice la mensajera del Señor. Dice, cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es verdad, la verdad, ¿qué dice? Debe permanecer por un tiempo. Así dice. O dice que debe de permanecer para siempre. Pero ¿saben qué es lo que se dice hoy en día? Que esa verdad no es para siempre. Que esa verdad era solamente para ellos, pero no para nosotros. Pero nos dice aquí que la verdad debe permanecer para siempre como la verdad. Y miren lo que sigue diciendo. No se deben sostener, ¿qué dice aquí? Suposiciones. Aquí dice, no se deben sostener suposiciones. Les hago la pregunta, ¿suposiciones son verdad? No, ¿qué son suposiciones? Ideas, teorías, lo que yo creo, lo que yo pienso. Esas son suposiciones.
Y hoy en día se han levantado muchas suposiciones posteriores a las que creíamos al comienzo. Porque hemos olvidado cómo Dios nos condujo en el pasado. Y miren estas suposiciones. Suposiciones, ¿qué dice aquí? Contrarias ¿a qué? Fíjense que son suposiciones que contradicen lo que Dios dio al comienzo. Les hago la pregunta, ¿no era eso lo que estaba ocurriendo con los jueces? Cuando Dios les había dado una verdad y Dios les había dicho, mandamiento número 1, ¿cómo dice el mandamiento número 1? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiénes anduvieron en estos mandamientos? Los padres. ¿Y quiénes trajeron nuevas suposiciones que contrariaban esa verdad? Los hijos. Ellos decían, no, eso era para los padres, pero ya no es para nosotros. Ahora nosotros podemos adorar a Astarte, a Astarot, a Baal, a Moloch. Ahora, le voy a pedir a mi jarochita que me pase el libro Testimonios para Ministros. ¿A quiénes adoraban el pueblo de Israel? A dioses ajenos. Hoy, en el 2025, cuando la Biblia nos habla de que el pueblo de Israel adoraba a Astarot, a Astarte, a Baal, a Moloch, y lo trasladamos para el 2025, cuando nosotros decimos, ¿por qué el pueblo de Israel ahorita adora a dioses ajenos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes en el 2025? Cuando el pueblo de Israel espiritual está adorando a dioses ajenos. ¿Qué se les viene a la mente? Celebraciones, ¿qué más? Carnaval. ¿Qué más se les viene? Avaricia. Avaricia. ¿Qué más se les viene? Cuando la Biblia nos habla de dioses ajenos, ¿qué más se les viene a la mente, hermanos? Ignorancia. En este librito, para testigo de los hermanos, aquí viene un capítulo en Testimonios para Ministros que dice, ¿qué dice aquí, Eddie? El encabezado, hija, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un capítulo que dice en Testimonios para Ministros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y de qué creen ustedes que va a hablar la mensajera del Señor cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿De qué creen ustedes que va a hablar ella? ¿Ustedes creen que ella va a hablar de, no sé si hay aquí algún hermano que profese la fe católica?
pero al mencionarlo no es con el afán de ofender, sino de hacer una ilustración. ¿Usted cree que está hablando de la Virgen María, que se considera como diosa? ¿Saben de qué está hablando? De hombres, de pastores, de ministros, de predicadores. Cuando ella está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y miren lo que dice. No encuentro descanso de espíritu. Página 359. Escrito en septiembre de 1895. No encuentro descanso de espíritu. Una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí. Y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto. Ahora miren lo que dice. En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. Y la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. En la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. ¿De dónde está hablando? De la conferencia general, donde está la mera mata de los ministros, de los pastores, de los predicadores, donde todos querían ir a vivir y donde todo pastor y ministro quería dirigir. Y miren lo que dice, hablando de no tendrás dioses ajenos delante de mí. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses. ¿Qué está hablando entonces? ¿De quiénes son esos dioses ajenos? Los hombres, los ministros, los pastores, los predicadores. ¿En qué se convirtieron? En dioses. ¿Y quiénes lo pusieron en ese lugar? Los hombres. Imagínese usted, hermano, hermana, que usted coloque las suposiciones posteriores de los hombres en lo que es verdad que Dios dirigió en el movimiento. Cuando usted le hace más caso a un hombre, a un pastor, a un ministro, que lo que dice la Biblia, le hago la pregunta, ¿no está colocando al hombre en el lugar que le pertenece a Dios? ¿Y no estamos adorando a dioses ajenos ahí? Miren qué más dice la Biblia y el testimonio. Como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer. Y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerce. ¿A qué conlleva eso, hermanos, a poner al hombre en primer lugar? En una maldición.
maldición. ¿Qué pasa, hermanos, si ustedes me colocan a mí en primer lugar? Es una maldición para ustedes, hermanos. Miren lo que dice el libro de Jeremías para complementarlo. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, perdón. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién habla aquí? Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Y qué es lo que ha dicho Jehová? Maldito el hombre, el varón. Maldito la mujer. Hombre está hablando en plural para hombre y mujer. Que confía en quién? En el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Les hago la pregunta, ¿no es una maldición? Por eso dice la mensajera del Señor, y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerce y quien quiera lo ponga en práctica. Ustedes han escuchado a cristianos que dicen, oh, es que mi pastor dice así. ¿Han escuchado? ¿Y a quién están poniendo ahí? Al hombre. ¿Cómo decía nuestro divino Salvador? Escrito está. Escrito está. Ella sigue diciendo, este enseñoreamiento de la heredad. ¿Cómo se habían convertido estos hombres? Se habían convertido en dueños de las almas, en dueños de las personas. Controlaban sus mentes, sus actos, su voluntad. ¿Qué dice la mensajera del Señor en el libro? Mente, carácter y personalidad, tomo 1. Que nuestra conciencia y nuestra voluntad jamás se la debemos de entregar a un hombre. Eso es solo lo que le pertenece a Dios y a nadie más. Dice aquí, este enseñoreamiento de la heredad de Dios creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. La gente está descubriendo que a los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puede confiársele la tarea de modelar las mentes y los caracteres de otros hombres. ¿Qué estaban haciendo estos ministros? Moldeando el carácter. ¿Y qué más? Y moldeando sus mentes. ¿Qué les habían entregado a estos falsos dioses? Su vida. El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de hombres fieles. ¿En qué va a resultar, hermanos? ¿Hay hombres fieles?
¿Pero en qué va a resultar? En que no se les tenga confianza a ellos. Pero el Señor suscitará obreros. ¿Qué va a suscitar el Señor? ¿Qué levantó Dios en los tiempos de los jueces? ¿Jueces para qué? Para enseñar el camino, para que recordaran cómo Dios los había conducido en el pasado. Por eso dice, pero el Señor suscitará obreros que se darán cuenta de que sin la ayuda especial de Dios no son nada. Ahora, estos obreros, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Será que no van a regresar a las sendas antiguas y conocer el camino para que le digan al pueblo, este es el camino, andad por él? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Los hombres, ¿quiénes son estos hombres? Son pastores, son predicadores, o como le llama la mensajera del Señor, son dioses. Que el pueblo los mira como dioses. Los hombres se levantarán con, ¿qué dice aquí? Interpretaciones de la Escritura que para ellos son la verdad. Pero que no son la verdad. ¿Cuántas verdades hay entonces? Hay una nada más. Pero esta verdad, que no es verdad, ¿cómo está revestida? Está revestida. Es una mentira que está revestida con un poco de verdad. ¿Y cuál es el consejo que Dios nos da? A ver, ¿quién quiere leer Primera de Juan 4:1? Primera de Juan 4:1. El que lo encuentre, que le dé lectura. Primera de Juan 4:1. Léalo, hermana Vallejo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es el consejo del Señor ahí? Probad los espíritus. Es decir, ¿debemos de creerles a la primera? ¿O debemos de ser como los bereanos? Que aun cuando llegó el gran Pablo, tuvieron que ir a revisar, a checar, a investigar que lo que estaba diciendo Pablo estaba de acuerdo con las Escrituras. Pero hoy en día, a estos grandes hombres ya no se les prueba. Ya no se les escudriña. Y si uno encuentra que estos hombres se han levantado con otras interpretaciones y los denuncia, ¿saben cómo nos llaman? Criticones. Pero ¿acaso la Biblia no nos está dando un consejo de probad? Sigue diciendo, la verdad para este tiempo, Dios nos la ha dado como fundamento de nuestra fe. Él mismo, Dios mismo, nos ha enseñado lo que es la verdad. Se levantará uno y otro con
nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer estos hombres? Van a traer suposiciones, van a ser llamada nueva luz, pero ¿qué va a hacer? Contradecir ¿qué cosa? La luz que ya Dios nos ha dado en el pasado. Otra cita. Miren lo que nos dice. Panfleto número 20, página 14 de 1900. Todavía viven algunos que pasaron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esta verdad. Les hago la pregunta, ¿quiénes son estos que estuvieron en el principio cuando se estableció esta verdad? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los pioneros. Irán Edson, James White, Elena White, José Bates, John Nevis Andrews, Loughborough. Estuvieron en el establecimiento de esta verdad. Dios les ha perdonado graciosamente la vida. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? Repitan hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. ¿Y cómo le llama la hermana White a los pioneros? Y los portaestandarte que han caído en la muerte, ¿en dónde cayeron? Pasaron al descanso, pero aunque pasaron al descanso, ¿se van a quedar callados? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Pero ¿saben algo? A veces repartimos los libros de los pioneros y se hacen congresos y se llevan libros de los pioneros y se reparten ahí, en ese congreso. Pero ¿saben qué es lo que viene ocurriendo después? Que el que predica aquí, desde el púlpito, está contradiciendo lo que ellos mismos acaban de repartir en el mismo lugar. ¿No ven ustedes algo ilógico ahí? Un ejemplo. Aquí en esta iglesia empezamos a repartir el libro del hermano James White, el libro del hermano Andrews, el libro del hermano Loughborough. Y ustedes los miran allá en la mesa, así como están los libros del espíritu de profecía. Ahí están los libros. Pero de repente, yo les empiezo a predicar desde el púlpito y les empiezo a predicar todo lo contrario de lo que escribió Irán Edson, de lo que escribió James White, de la fe que tenía Ellen G. White, de lo que escribió Andrews, de lo que escribió Loughborough. ¿No es algo incoherente? Y que a veces no nos damos cuenta
Por eso dice ella, ¿quiénes deben hablar? No nos está mandando a que recordemos el pasado de cómo Dios nos condujo. Se me ha ordenado. ¿Es algo que se quiere hacer o es una orden? Se me ha ordenado que así se escuchen sus voces. Deben dar su testimonio sobre lo que constituye la verdad para este tiempo. ¿Qué deben dar estos hombres, hermanos? ¿Qué deben dar ellos? Su testimonio. ¿Y cómo lo van a dar? Por sus escritos. Ahora, ¿qué van a hacer los hijos de esta generación? ¿Qué van a hacer? Repetir también lo mismo que ellos enseñaron. Pero ¿qué pasa si yo no conozco? Si yo me he olvidado de Jehová. ¿Qué pasa, hermano? ¿Voy a repetir lo mismo que ellos repitieron? ¿Qué voy a repetir yo? Mis suposiciones, mis teorías, mi propia interpretación, mi nueva luz. Eso es lo que yo voy a repetir. ¿Y saben cómo se levantan algunos? Y la gente no se da cuenta. Porque estamos como las vírgenes dormidas. Se levantan y lo primero que dicen es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Es al estudio que yo llegué. Hermanos, cuando les dicen eso, ¿a poco no nos lleva a pensar eso que es una interpretación ya privada? Y sobre todo, si contradice la verdad que Dios ya nos ha dado. Ahora, dice aquí que ellos van a dar su testimonio. ¿De qué? ¿Testimonio de qué? De lo que constituye la verdad. Entonces les hago la pregunta, ¿solamente ella va a dar testimonio? ¿Solamente ella va a dar testimonio? ¿Quiénes más van a dar testimonio? Los pioneros. ¿Quién está diciendo que ellos van a dar testimonio? El profeta. Y saben que hoy en día dicen, yo solamente ella, pero estos no. No están yendo en contra de lo que ella misma está escribiendo. O sea que ella también se contradice. Y ahora miren lo que dice la mensajera del Señor en el panfleto 20. A lo mejor yo leo mal. ¿Qué dice aquí? No debemos ¿qué? Recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. ¿Qué entendemos cuando dice no debemos recibir? ¿Qué entienden ustedes por eso? No escuchar, ¿qué más?
No poner atención, ¿qué más? No apoyar, ¿qué más? No ver sus videos, ¿qué más? No escuchar sus prédicas, ¿qué más? Ni compartirlo, ¿qué más? Ni darle el púlpito, ni invitarlo. Porque aquí está diciendo bien claro, no debemos recibir las palabras. ¿A quién se le dijo eso en el huerto del Edén? A Adán y a Eva. ¿Y se les dio la advertencia o no? ¿Se les dio el consejo o no? ¿Y cuál fue el consejo? ¿Cuál fue el consejo, Heidi? Que no comiera del árbol. Que no hablara con la serpiente, con Satanás. Es más, ¿saben ustedes? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a leerlo en la Biblia, en el libro de Génesis. En el capítulo Génesis, en el capítulo 3, versículo 24. A ver quién quiere leer Génesis 3:24. Génesis capítulo 3 y el versículo 24. Amén. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Saben cuántos querubines habían? 2. ¿Y saben qué hicieron también estos querubines? Se le acercaron a Adán y a Eva antes de la caída, antes de la apostasía, porque eso es caída, es una apostasía. ¿Saben qué hicieron estos 2 querubines? Se acercaron a Adán y a Eva y le dijeron, va a venir alguien que los va a tratar de convencerlos de que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para ir en contra de la palabra de Dios. ¿Saben cómo esperaban a Adán y a Eva a este ser? Dice que lo esperaban como un ángel. ¿Y saben por qué? Porque estos querubines se tomaron el tiempo para decirles que ese ángel que los iba a venir a visitar una vez estuvo en el cielo. Y era un querubín cubridor. Y que así como había estado en el cielo, así fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿cómo esperaban ver a este ángel? Tal como fue expulsado del cielo. Pero ¿cómo se presentó? Se presentó como un ángel. Oh, se presentó como un animal. Un animal que era el más hermoso del huerto del Edén. Un animal que antes no se arrastraba. Un animal que antes volaba y que cuando le pegaban los rayos del sol resplandecía y sacaba los colores del arco iris.
Y ahí, ¿qué hizo Eva? Empezó a recibir las palabras. ¿De quién? Del que se le había dado la advertencia. No las recibas. No es la misma advertencia, hermanos. A veces nosotros decimos, oh, si yo hubiera estado en el huerto del Edén, yo no como de ese fruto. ¿No es así? Pero estamos comiendo de un fruto prohibido ahorita, que contradice la verdad que Dios nos ha dado. Por eso miren lo que dice. No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Y miren lo que hacen. ¿Qué hacen? ¿Qué reúnen ellos? Les hago la pregunta, ¿usan las escrituras? Les hago la otra pregunta, ¿Satanás utilizó las escrituras? Entonces les hago la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Usando la escritura. Y solo porque uso las escrituras, ¿ya soy de Dios? Porque dice aquí que ellos, ¿quiénes son estos ellos? Pastores, ministros, predicadores. Reúnen. Les hago la pregunta, ¿estudian? Sí, estudian. ¿Tienen sus líneas de estudio? ¿Tienen sus series? De 3, 7, 8, 10 videos. Reúnen, dice aquí, una masa de escritura y la apilan como prueba alrededor de sus teorías afirmadas. ¿Qué van a usar? Las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 4, a ver quién quiere leerlo. Mateo 24, 4, léelo, Heidi. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice la palabra? ¿No es un asunto de vida o muerte? Mirad que nadie los engañe. ¿Está hablando en primera persona o está hablando a nivel grupal? Primero me está diciendo a mí, mira que nadie te engañe. Mirad que nadie os engañe. Miren lo que ha ocurrido. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos 50 años? De cuando se escribió la cita en 1905. ¿Qué ha ocurrido? Han venido ministros que han contradecido los puntos especiales de nuestra fe. Estos ministros estudian la Biblia, hicieron series, reunieron una cantidad de escritura. Estos predicadores apilaron una cantidad de escritura como prueba de que Dios estaba hablando por ellos, que era un mensaje divino.
y lo reúnen para sus teorías y para afirmarlas. ¿Saben ustedes que yo he escuchado que dicen: tengo 10 sermones de este estudio? Y yo pregunto, ¿y solo porque tienes 10 sermones quiere decir que es de Dios? Yo puedo hacer 20. Y solo porque son 20 quiere decir que por eso es de Dios. Dice aquí: y aunque las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de las mismas. ¿Y ahora qué dice aquí? Si tal aplicación de qué? De las escrituras mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido, ¿durante cuánto tiempo? Estos 50 años, ¿qué es? Un gran error. Hermanos, si yo vengo a predicarles y mi predicación contradice lo que Dios ha dado durante estos primeros 50 años, y aún así yo haga 10 sermones, pero contradice la luz que Dios nos ha dado, ¿no es acaso un error? Claro que sí. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes, ¿cuándo? Pasados, que han llegado al pueblo de Dios. ¿Qué no conocen? Cómo Dios guió a su pueblo en el pasado. Y no era eso lo que estaba ocurriendo con los jueces. Cuando vino una generación que no conocía cómo Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la maravillosa demostración del Espíritu Santo, dio los mensajes al pueblo de Dios. Ahora les hago la pregunta: estos mensajes que dieron estos hombres bajo la ayuda de la palabra de Dios y del testimonio, ¿eran de Dios o no? ¿Qué dice la mensajera? Que sí. Pero ¿saben qué dicen ahora? Que no. Así que, hermanos, saben que estos hombres nos dieron, ¿cuántos eventos dije al comienzo? 15. Vamos a mirarlos, los vamos a leer y por la tarde los desglosamos para ir finalizando. Aquí están los 15. ¿Qué ocurrió en 1844? El final de los 2300 días. ¿Qué ocurrió en 1844? El inicio de la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? El celestial. ¿Qué más ocurrió en 1844? El ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, se trasladó del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué más ocurrió en 1844? Se abrió el templo de Dios, ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué más ocurrió en 1844?
Comenzó las bodas del Cordero. ¿Qué más ocurrió en 1844? Empezó a sonar la séptima trompeta. ¿Qué más ocurrió en 1844? Fue discernido por fe el arca del testamento de Dios. ¿Qué más ocurrió en 1844? Se vio la posición de la ley moral. ¿Qué más ocurrió en 1844? Se vio el sello del Dios vivo, el sábado. ¿Qué más ocurrió en 1844? Empezó la obra de sellar, del sellamiento. ¿Qué más empezó en 1844? El misterio de Dios comenzó a terminarse. La predicación del Evangelio. ¿Qué más comenzó en 1844? Comenzó la predicación completa del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué más ocurrió en 1844? Comenzó el zarandeo adventista. ¿Qué más ocurrió en 1844? Llegaron a la conclusión de que no existe ningún cómputo definido después de 1844. ¿Y qué más ocurrió en 1844? Que no hay fecha definida para la segunda venida de Jesús. ¿Podemos probar todo esto con la Biblia? Claro que sí. ¿Y lo podemos comprobar con los testimonios? Claro que sí. ¿Y lo podemos comprobar con lo que predicaron los pioneros? Claro que sí. Por eso, hermanos, desde 1844 han pasado 181 años y llegamos al 2025. Y a estos 15 puntos que hemos mirado hoy, ¿saben cómo se le denomina? The present truth. La verdad presente, que es la obra que está haciendo Cristo en este momento. Y este es el mensaje que se nos ordenó dar antes de que se cierre la gracia para el mundo entero. Debemos anunciar al mundo que hay una profecía que nos señala el evento de la purificación del santuario, que nos señala el evento de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, que hay un evento que nos lleva al templo de Dios en el cielo y que debemos de tener las vestiduras inmaculadas ahorita que se está llevando la fiesta de bodas, que estamos en la séptima trompeta, que nos llegó el conocimiento de la santa, justa y buena ley de Dios, y que Dios tiene un sello, el sello del Dios vivo, que es el sábado, y que cuando aceptamos el sábado como el día del Señor, comienza la obra en nuestro ser del sellamiento. Y que muy pronto esta predicación terminará. Cuando termine la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y que cuando el mensaje de los tres ángeles llega a nuestra vida, nos lleva a un zarandeo. Y que no se nos ha permitido cruzar una línea de lo que la Biblia dice. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y que no tenemos el derecho
de violar el juramento que hace el ángel de Apocalipsis 10, cuando él dice, el tiempo no será más. Y que ese mismo ángel nos dice que no hay boca humana que conozca el año, el mes, el día o la hora definida de la segunda venida del Hijo de Dios. Esto es la verdad presente. ¿Qué recibimos? 1844. ¿Ven que no solamente es la purificación del santuario? ¿Ven que no solamente es las 2300 días? Es una cadena de verdades que Dios nos dio bajo el mensaje del adventismo. Vamos a finalizar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y a dónde salieron? A recibirlo. Versículo 2, dice la Biblia, 5 de ellas eran prudentes, miraron por ellas mismas. ¿No es así? Porque se acuerdan que estas otras 5 insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. ¿Les dieron de su aceite? ¿No siguieron el consejo de Cristo de mirar por ellas mismas? Fueron egoístas entonces. La Biblia dice que somos salvados en grupos. ¿Así dice? No, ¿cómo dice la Biblia? Que somos salvados individualmente. Versículo 3. Las insensatas, ¿qué hicieron las insensatas? Tomando sus lámparas. ¿Tenían Biblia? ¿La leían? ¿Qué hacen los falsos maestros? ¿Leen su Biblia? ¿Qué acabamos de leer? Leen sus Biblias. Amontonan una cantidad de versículos para afirmar sus teorías. Tienen sus Biblias, pero ¿qué es lo que no tienen? Aceite. ¿Qué es lo que representa el aceite? El Espíritu Santo. Les hago la pregunta, ¿puedo estar yo predicando desde el púlpito y no tener el Espíritu Santo? ¿Puedo o no puedo? Sí puedo, hermanos. Puedo estar predicando desde el púlpito y no tener el Espíritu Santo. Porque cuando me paro yo en el púlpito y contradigo lo que Dios ya nos ha dado, yo no tengo el Espíritu Santo. Porque estoy rechazando lo que Dios ya dio al comienzo. Puedo leer la Biblia. ¿Y la puedo leer sin oración? Sí puedo, hermanos. Puedo leer la Biblia sin oración. Los historiadores leen la Biblia, pero no la leen como un libro sagrado. La leen como un libro de historia. El diablo, exacto, hermano, el diablo también lee la Biblia. El diablo la escudriña también.
Porque el diablo con la Biblia tentó a nuestro Señor. Porque el diablo con la palabra de Dios hizo caer a Adán y a Eva, pero le presentó una verdad a medias. Y una verdad a medias es mentira. Leen la Biblia, pero no va acompañada del Espíritu Santo. Contradice lo que el Señor dio en el pasado. Versículo 4. Mas las prudentes, ¿qué hicieron las prudentes? Tomaron aceite en sus vasijas. Las prudentes siguieron el consejo de Dios. Miraron por ellas mismas. Siguieron el consejo del profeta Cristo Jesús. ¿No nos ha dicho Cristo que debemos de tener aceite en nuestras vasijas? Y cuando leemos la Biblia, porque las prudentes leen la Biblia, cuando estas prudentes leen la Biblia, va acompañada del Espíritu Santo, es decir, no van a contradecir lo que Dios dio al comienzo, porque es verdad. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. ¿Han colocado al hombre en el lugar donde le pertenece? A Dios. Están dormidas. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. ¿Cuándo vino el esposo? En 1844 vino el esposo. ¿Cuántas entraron con él a las bodas? 5. ¿Quería que solamente entraran 5? ¿Cuántas quería él que entraran? Todas. Pero solamente 5 entraron. Versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Les hago la pregunta, hermanos, si arreglaron sus lámparas, ¿cómo estaban entonces sus lámparas? Si las están arreglando, ¿cómo estaban? Cuando se descompone un carro, ¿cómo está? Descompuesto. Pero para que el carro esté bien, ¿qué tengo que hacer? Arreglarlo. ¿Cómo estaban las doctrinas? Las enseñanzas, ¿cómo estaban? Desarregladas. Así que tuvieron que arreglarlas, reestudiarlas. ¿Y los llevó el Señor a arreglarlas? Claro que sí. El Señor los llevó a arreglarlas. Reestudiaron sus Biblias. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
¿Podían entender las insensatas lo que estaba ocurriendo? No podían, hermanos. Mientras nosotros no nos quitemos de nuestra mente a ese Dios que hemos colocado ahí, no vamos a entender. Pero cuando vayamos personalmente a buscar la verdad como es en Dios, entenderemos. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Les dieron su aceite? ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros, ¿qué tenemos? Cada uno de nosotros, ¿qué tenemos? Nuestras lámparas. Todos tenemos nuestras lámparas. ¿Y cuántos tienen el aceite del conocimiento de sus lámparas? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? No con el Dios, no con el predicador, no con el ministro. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios estudiando su palabra? ¿Cuánto? Solamente el viernes para cumplir el compromiso de salir de presentar la escuela sabática. ¿O solamente esa semana que te toca predicar para salir del compromiso? ¿Cuánto tiempo leemos las Escrituras? Aquí está el aceite, hermanos. Aquí está la salvación. Una salvación personal. Una comunión con Cristo. Una relación personal con Cristo. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente que nos tomemos el tiempo cada uno en estudiar la palabra de Dios y dar razón de nuestra fe. Y nuestra luz que Dios nos revele va a estar en armonía con la palabra de Dios, con los testimonios y con la luz que ya se nos dio en el pasado bajo los pioneros adventistas. Sencillo, simple. Dios es sencillo y simple. ¿Quiénes lo hacemos complicado? Nosotros nos complicamos. Que Dios nos ayude, hermanos, en este día a mirar a Cristo, a mirarlo a Él como nuestro único Salvador. Él ese es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas. Por la tarde, si Dios lo permite, desglosamos estos 15 eventos que ocurrieron en 1844 y no solamente un evento que recuerda todo el mundo adventista. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Tu palabra dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos, a los cuales los enviaste a trabajar la tierra, el campo. Llamaste al primero y le dijiste, ve a trabajar. Y el primero dijo, sí, Padre, iré a trabajar. Y tu palabra dice que él no fue. Enviaste también a tu segundo hijo en la parábola, el padre de familia. Y el hijo le dijo, no iré. Y es el que fue. Así de igual manera, Señor, hay unas vírgenes prudentes y hay unas vírgenes insensatas que se están preparando para cuando el esposo salga de las bodas y venga por su reino. Estas 5 vírgenes prudentes habrán tenido esa relación personal contigo. Y aunque al comienzo te dijeron que no irían, finalmente fueron conquistados por tu amor y te obedecieron. Mientras aquellos que dijeron, sí iremos, somos adventistas del 7º día, pero rechazan la verdad que tú nos diste en el pasado, realmente son comparados a aquel hijo que dijo que iba a ir, pero que no fue. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestras lámparas para que nuestra vasija esté llena. Gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Que tú, Señor, seas con ellos en cada instante de sus vidas y que todos juntos estemos preparados para ese encuentro glorioso, el que tiene que ocurrir antes de tu venida, ese juicio que nos otorga la entrada al reino de los cielos. Gracias, pues, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.